le quiero pedir que abra su Biblia en el Evangelio según Juan. ¿Cuántos aman la Biblia? Gloria a Dios. Vamos al primer capítulo. Yo no quiero ocupar tiempo hablando de cuándo, ni quién, ni bajo qué circunstancias. Eso lo voy a hacer más adelante. Pero hoy quiero que particularmente nos ocupemos de los primeros versículos de este Evangelio según Juan. Que nos ocupemos de esos primeros versículos. Que los leamos y que sin pretensión teológica mayúscula, simplemente permitamos que la palabra de Dios nos hable, que la palabra de Dios nos diga algo. Cuando digo los primeros versículos, me refiero a los primeros 14 versículos. Vamos allá, por favor. Evangelio de Juan, evangelio de quien era posiblemente el más joven de todos los apóstoles. Posiblemente el más joven de todos los discípulos del Señor. Y aunque yo sé que desde este púlpito y en otras ocasiones se ha hecho el comentario de que Juan es el único que dice que él era el discípulo amado y que eso puede suponer que no lo sea realmente. Yo tengo que diferir de esas cosas, ¿saben? Yo tengo que diferir. Porque es que yo tengo una conciencia tan profunda de que la Biblia es la palabra de Dios. Y de que la Biblia fue inspirada por Dios. Que yo no creo que haya nada en la Biblia que haya sido escrito allí gratuitamente. Y yo no creo que el Señor permitió que los apóstoles torcieran la historia. Yo creo que estos apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, dijeron lo que tenían que decir. Y Dios no permitió que escribieran más allá de lo que debían escribir. Así es que fíjese bien, yo creo que este evangelio lo escribió el discípulo amado. Mire, cuando menos, en lo que no hay duda es que él sentía que era amado. Eso yo lo voy a repetir porque ustedes no dijeron amén como a mí me gustaría que lo dijeran. Cuando menos Juan sentía que Jesús lo amaba. Es importante que aunque nadie crea que el Señor le ama a usted con todo el corazón, que el Señor está enamoradísimo de usted, que usted lo crea. Que usted sepa, bueno, pues yo no sé si usted cree que el Señor me ama, pero yo sí sé que me ama. Así que yo puedo decir que yo soy el pastor amado. Claro que habrá otro pastor que va a decir, no, y yo también soy pastor amado. Y yo, bueno, pues bueno, yo te felicito. Pero usted tiene que saber que el Señor a usted lo ama. Sí, nosotros vivimos diciéndole a la gente, el Señor te ama, Jesús te ama, Cristo te ama, pero dígase usted mismo, el Señor me ama. ¿Sí? Tiene uno que decírselo a uno mismo. Yo soy el que tengo que saberlo. Cuando una vez, eso fue en el seminario, era yo estudiante en el seminario teológico, y un hermano planteaba el asunto de que Juan fue el único que dijo, él que era el discípulo amado. Y yo pregunté, ¿y quién más lo tenía que saber? Nadie más lo tenía que saber, el que lo tenía que saber era él, porque a él era a quien amaba el Señor. Aparte de eso, este discípulo se recostaba del pecho. Y a mí me encantaría preguntarle a los que se oponen al argumento, ¿y por qué este era el único que se le recostaba del pecho? Porque a mí no todo el mundo se me recuesta del pecho. ¿Ven? No todo el mundo se recuesta y no todo el mundo acaricia. Usted solo permite que de usted se recueste cierta gente con quien usted se siente muy afín. ¿No es cierto? Así que a mí no me tiembla el pulso en decir, estamos leyendo el evangelio que escribió el discípulo amado. El evangelio que escribió
un muchachito. Tal vez eso influencia en el asunto. Una cosa es tener de discípulo a un viejo mayor que yo. Y otra cosa es tener a un muchachito que era un teenager. Este muchachito era un jovencito, posiblemente de menos de 20 años cuando Jesús lo llamó. Cuando entró en esa dinámica, sí, era un Isaac. Ahí está. Entonces, a los Isaac es fácil uno agarrarlos así y acariciarlos. ¿No es cierto? Pues si encuentra uno con un viejo de cascarrabia y le dice, siéntese ahí y escúchame. No es cierto. Vamos allá. Capítulo 1 del Evangelio escrito por el amado Juan. Algo tiene que haber aprendido este Juan acerca del amor porque escribió tanto de eso. No es solo que dijo que él era amado, sino que evidenció que él sabía del amor. ¿Dónde lo aprendió? Capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Solo una pequeña aclaración. Este Juan es Juan el Bautista. Se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo le voy a pedir un aplauso para Juan. Qué manera tan especial de escribirlo. Qué manera tan especial de decirlo. Nuestro pasaje comienza diciendo que el Verbo se hizo hombre. Que ese Verbo se hizo ser humano. Y este pasaje no es otra cosa, sino eso. Los primeros versículos son una introducción a este evangelio, y en los primeros versículos él comienza a establecer la divinidad de Cristo. Juan va a escribir desde esa perspectiva, desde la perspectiva de que Jesucristo era Dios. En contraste a otros evangelios y a otras historias que comienzan a explicar quién era María y quién era José y cómo nació el niño, a Juan eso no le interesa demasiado. Juan no va a dar detalles acerca de Belén. Juan no va a dar detalles acerca del portal. Es decir, el evangelio de Juan no es bueno para celebrar la Navidad.
Juan no se ocupa del pollinito ni del gallo si cantó, si es verdad que cantó. Juan no se ocupa de nada de eso. Juan se ocupa de un Señor a quien él sirve y a quien él conoce, que trasciende al portal, que trasciende a Belén, que trasciende a Israel, que trasciende a Jerusalén, que va más allá de todo eso. Se eleva a la eternidad y desde la eternidad lo trae y dice: y aquel verbo fue hecho carne, se hizo hombre. El verbo se hizo hombre. Solo Juan utiliza ese término. Ese término verbo no lo utiliza nadie más en las escrituras. Ningún evangelio se refiere a Jesucristo como el verbo. Solo Juan lo llama el verbo. Solo Juan utiliza este término, aunque ese término no era ajeno al judío. No era ajeno al pueblo de Israel. Los judíos establecían que Dios y su palabra eran uno. Que Dios y su palabra no eran cosas por separado. Que palabra de Dios era lo que salía de la boca de Dios y era esencia de Él mismo. Así es que el judío que leía esto y el judío que escuchaba a Juan hablar de este tema, no sentía que Juan estaba hablando de una cosa extraña. Juan estaba hablando de algo que ellos conocían. Para el judío, Dios y su palabra eran una misma cosa. No podía ocurrir que Dios dijera una cosa e hiciera otra. No ocurre. Tampoco debe ocurrir en nuestras vidas. No podía ocurrir que Juan dijera una cosa que Dios dijera una cosa y él fuera o hiciera otra. Era imposible. Verbo en griego es logos. Así es que aquí la palabra es logos. Y usted preguntará: ¿y por qué no traducimos ya de una vez palabra? Porque logos no es sinónimo de palabra. Pensar que logos al traducirse es simplemente palabra, eso es un problema, porque es más que palabra. Esa palabra, ese logos, indica acción. Por eso traducciones como la Nueva Versión Internacional y la Reina Valera traducen verbo. ¿Por qué traducen verbo? Porque verbo es palabra, pero es palabra que indica acción. Es palabra que indica movimiento. En el concepto judío, palabra es inicialmente concepto, pensamiento. Una cosa que luego va a ser verbo, que luego va a ser expresión. Pero antes de ser eso es pensamiento y por lo tanto es concepto. Así es que aquí está diciendo de alguna manera que Jesucristo es algo que es inherente a Dios mismo. Que es uno con Dios. Es un concepto que no está fuera de Dios, pero que en alguna manera y en algún momento es una expresión divina para que el hombre lo entienda. Es una expresión divina para que el hombre lo perciba. Eso se llama comunicación. Primero es palabra pensada, concepto, pero luego es palabra declarada, verbo, logos, expresión, comunicación. Fíjese que en la carta a los Hebreos dice que Dios había hablado a los hombres de muchas formas, en distintos tiempos y edades, pero que en los postreros tiempos ha hablado por su Hijo. O sea, Dios habló a la humanidad, dice la carta a los Hebreos, por su Hijo. Es la palabra de Dios. Jesucristo viniendo a este mundo es Dios diciéndole al mundo: sepan quién soy. Eso debe provocar algo especial en nuestros corazones, porque eso es poderoso. Amén.
Cristo nos comunica la mente de Dios. Cristo nos revela el concepto que Dios tiene en su mente. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué cree Dios? ¿Qué dice Dios? Jesucristo es el que nos hace conocer esas cosas. Diga amén. Amén. El mundo existe desde el principio. El Logos existe antes. Ese versículo 2 no dice otra cosa sino eso. El mundo existe desde el principio. En el principio ahí comenzó a existir el mundo, vino a existir el mundo, pero no Cristo, no el verbo, no el Logos. El verbo desde siempre. El Logos desde siempre. Dios desde siempre. El mundo desde el principio. Amén. Desde siempre el Logos coexiste con el Padre. El Padre y el Hijo coexisten. ¿Cómo es eso? Yo qué sé. Y nadie sabe. Pero eso es Dios. Y así es Dios. Amén. Amén. El mundo fue hecho por Él. El verbo ya era. El mundo fue creado. El Hijo ya era desde siempre y no comenzó. Desde siempre era. Ese versículo 3, dejando esos dos primeros versículos, de los cuales podríamos hablar pues toda la noche. Pero el versículo 3, no como un cazador que utiliza su arco, ¿sí? No, sino como un cuerpo que utiliza su ojo o utiliza su oído, como un cuerpo que utiliza su corazón. La creación no ocurre como un Dios que tiene una varita mágica y sacude la varita, porque es que la varita mágica no es Dios. La varita mágica sería un instrumento que Dios utiliza, pero no es verdad. Ve, el cazador y el arco, por más que digan mi arco y yo, pero el arco es una cosa, usted parte el arco y el cazador sigue vivo. Usted no puede matar a Jesús sin que Dios deje de existir. Así es que eso de que el mundo fue hecho por Él, ¿sí? Que Dios por Jesús creó al mundo, no es como un cazador que dispara una flecha, es como un cuerpo que se mueve, que se activa, como un Dios que abre su boca. Aleluya, o agita sus manos, o va a formar al hombre y extiende sus manos y toma arcilla. Dios lo está creando, Cristo lo está creando. Esa expresión de Dios, el verbo es creador. Jesucristo es el creador, aleluya. Cuando todo estaba siendo creado, el Hijo estaba presente. Él estaba allí, Jesucristo estaba allí. Juan habla sobre esto con mayor claridad que cualquiera, que Pedro, que Pablo, que cualquiera, con mayor claridad que cualquier escritor. Yo tengo mis conflictos cuando la gente comienza a decir quién es el más profundo y quién es el que mejor explicó, porque yo veo que unos explicaron mejor una cosa y otros explicaron mejor otra cosa. Y cuando se trata del Dios eterno, del Cristo eterno, de Jesús el eterno, del Hijo eterno, el que nunca comenzó a existir, nadie lo explica como Juan. Nadie lo explica como el discípulo amado. El Hijo estaba presente en la creación. El versículo dice, sin Él nada
de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero no es como sin la varita mágica Dios no puede. O sin el abracadabra Dios no puede. O sin la bolita. No es eso. Jesucristo no es un instrumento de Dios. Jesucristo es Dios mismo. Jesucristo es Él. Son una misma cosa. Amén. Un mismo ser. El Padre nada hizo sin el Verbo. El Padre nada hizo sin el Hijo. Todo por Él fue creado. Todo por Él fue hecho. No lo podemos separar en funciones. No lo podemos separar. Eso de que sin Él nada de lo que fue hecho, nada de lo que existe, nada de lo que vemos, nada del universo fue hecho sin Él, establece que Dios no hizo nada sin el Hijo. No hay separación entre Dios, entre el Hijo, entre el Padre, entre el Espíritu Santo. Nosotros vemos esas distancias, pero Dios no. El Padre no hizo cosa alguna sin el Hijo. Ellos no tienen desacuerdo, alabe a Dios. Amén. Ni el más maravilloso de los ángeles fue creado sin el Verbo. El Verbo estaba allí para que los ángeles fueran creados. El Verbo estaba allí para que los arcángeles fueran creados. Y yo ni sé si puedo encontrar algo en el universo más grande que un arcángel o que un ángel, pero nada fue creado sin el Verbo. Y por otro lado, entonces, ni la bacteria más insignificante fue creada sin el Verbo. Ni el gusano, ni la luciérnaga, yo no sé, ni una pulga. Cuando Dios creó todo, Jesucristo tuvo que estar allí para que los piojos fueran creados. Él es Dios de detalles. Y si se ocupa así del universo, ¿cómo no se va a ocupar de usted, que es corona de la creación? Adoro. Ese versículo 4 nos hace entender que el Verbo tiene vida en sí mismo. La creación vive por Él. Y vive por Él porque Él es fuente de vida. La creación se sostiene por Él. La luz de la razón hace al hombre diferente a todo lo demás. Dios alumbró al hombre y nos dio razón. Nos enseñó a razonar, nos dio conciencia, nos hizo conscientes de nuestra existencia y nos hizo conscientes de la existencia de Dios. Nos hizo conscientes de eternidad. ¿Ve? Los perros no piensan en eternidad, piensan en huesos. No piensan en eternidad. Ellos no trabajan por la eternidad. Pero Salomón nos enseñó que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. El concepto de eternidad no se enseña en la universidad. Sabe que nunca se ha encontrado una etnia, una tribu, una comunidad. Nunca, en ninguna parte del mundo, no importa cuán aislada esté en el corazón del Amazonas, o en el corazón de Chiapas, o en el corazón del Darién, o en el corazón de África, nunca se ha encontrado una tribu atea. Nunca. No importa cuán remota, no importa cuán aislada. Entonces no creamos nosotros a Dios. Porque si nosotros nos hubiésemos inventado a Dios, unas culturas lo hubiesen inventado y otras no. Pero no lo inventamos nosotros. No todas las culturas creen que el sol es Dios. Unas culturas piensan que la luna es Dios.
Unas piensan que la luna es diosa y el sol es Dios y que se casaron y nos parieron a nosotros. Otros piensan que Dios es la lluvia, y otros piensan que Dios es el aire, y otros piensan que Dios es la piedra, y otros piensan que Dios es el agua, y otros piensan que Dios es la madera. Pero nunca se encontró una tribu atea. ¿Sabe por qué no se pudo encontrar? Porque Dios no puso matemática en la mente del hombre. Así que hay tribus que no saben sumar ni restar, pero todas creen que hay Dios. Todo el mundo tiene la idea de Dios. Y un concepto tan difícil como eso, ¿cómo es que ha surgido en el corazón de los hombres más simples y poco desarrollados, formados, inteligentes, pero tienen ese concepto abstracto de la realidad del Dios eterno? ¿Sabe que todos creen en la eternidad? Todas las tribus piensan que después de la muerte hay algo. Si no lo hubiese puesto Dios, eso no se lo inventa la gente así porque sí. No se lo inventa. No viene a la mente eso. No, fue que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Amén. El verbo encendió la luz. Amén. Fue el verbo, nadie más. Ese versículo 5 me encanta. Las tinieblas no pudieron detener el avance de la luz. Eso es lo que dice allí, no dice mucho más. Eso está claro como el agua. La luz en las tinieblas la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. No prevalecieron contra ella. Las tinieblas no pueden detener la luz. El diablo no puede detener a Dios. La carne no puede detener al Espíritu. El mundo no puede detener la iglesia. La enfermedad no puede detener al creyente. Los problemas no pueden detener la fe. No pueden. Los versículos del 6 al 14. Vamos a mirarlos ahora. Los versículos de ahí en adelante nos van a hablar claramente sobre el testimonio de Juan el Bautista, pero eso yo quiero que lo miremos la semana próxima. La semana próxima vamos a terminar ese capítulo 1, pero hoy no. Hoy solo los primeros, porque estos versículos requieren que nosotros digamos algunas cosas. El testimonio de Juan el Bautista lo vamos a mirar con detalles después, pero antes de eso, Juan el apóstol, Juan el amado, hace una introducción. Yo creo que es una introducción, una presentación de Juan el Bautista, de su vida, de su ministerio, de su misión y de su mensaje. Y eso es lo que se ve a partir de este versículo. Fíjese que el versículo 6 dice: hubo un hombre. No fue un extraterrestre. El versículo no dice que era un alien, ni un reencarnado, ni un iniciado. Yo estoy harto de los iniciados. Me tienen enfermo. Y los que se cuelan en la iglesia para fingir esa mega unción y esa cosa, me enferman el alma. No quieren que usted los toque, no quiere que les hable, porque están bajo la unción, y cuando están bajo la unción nadie los puede tocar. Esos son dementes. Jesucristo no anduvo en eso ni cuando resucitó. Solo hubo un instante cuando Jesús impidió que lo tocaran, y era porque tenía que subir al Padre, presentarse para luego seguir con los procesos. Pero de allí se fue en cuerpo glorificado a hablar con los muchachos, comió con ellos, les cocinó. ¿Dónde usted ha visto a un iniciado que nos cocine?
Olvídese de que le lave los pies, ni nada de eso, ni soñarlo. No, no, ellos quieren ser servidos. Pero ese no es Jesús. Es curioso. Mira, aquí están los huecos en mi mano. ¿Quieres tocarlos? Ven, mete tu mano aquí en el costado y en mi mano. Jesús no era una cosa rara, así como una aparición misteriosa, anhelante de reconocimiento y enfermo de gloria. Si Él tiene toda la gloria, no busca gloria de los hombres. Amén. Amén. Así es que Jehová ha hecho gracia. ¿Sabe qué? Eso es lo que significa el nombre Juan. Juan. Aquí dice que era un hombre, ¿verdad? Hubo un hombre. No una cosa rara. Era un hombre. Juan el Bautista. Présteme sus ojos. Présteme sus ojos. El más grande de todos los profetas. ¿Amén? Eso significa que los pretenciosos de hoy no son más grandes que Juan el Bautista. Juan el Bautista, el más grande de todos los profetas. No fue llamado Alejandro el Grande. No, Juan Magno. Nada de eso. Juan era un hombre. Hubo un hombre. Dios no necesita nada más. Yo no he dicho nada más importante que eso que acabo de decir. Yo acabo de decir que Dios no necesita nada más que un hombre, una mujer. Mire hacia el lado. Eso es todo lo que Dios necesita. ¿La vio? ¿Lo vio? Eso es todo. Dios no necesita nada más. Mire, con eso le basta. Hubo un hombre y tenía nombre llamado Juan. Y entonces el Señor llama la atención hacia el nombre, porque este nombre es importante. Fue Dios que quiso que se llamara Juan. Jehová ha hecho gracia. Sí, favor, sí, favor, no porque te lo merezcas, ¿sí? Favor no merecido. Jehová ha hecho o ha enviado o ha dado favor no merecido. Es una expresión de gracia. Amén. Venía enviado de parte de Dios. Era un mero hombre. No era más que eso. No medía más que los demás. Ni era más inteligente que nadie. No era un superdotado. Era un hombre en las manos de Dios. Usted se pone en las manos de Dios y Dios expresa gracia a través de usted. Dios lo quiere hacer. Por favor, alabe al Señor. Dios le dio una misión a ese hombre y le dio un mensaje. Pero sucede que a usted también Dios le dio una misión diferente a la de Juan el Bautista. Y a usted también le dio un mensaje que compartir. ¿Usted se dio cuenta que este Juan, que todavía nos sigue estremeciendo con su vida, no hizo milagros? Qué curioso. Uno piensa que si no hacemos milagros, no somos de Dios. No puede ser un gran profeta y que no haga milagros. Bueno, aquí tiene el más grande de todos los profetas. No hacía milagros. No sanaba enfermos. Mensaje duro de arrepentimiento, confrontador. Pero este hombre nos fue dado por testimonio, es decir, por testigo. Su vida era ejemplar y su mensaje era puro. El impacto de un ministerio no consiste en cuántos milagros hace. El impacto y la valía de un ministerio consiste en que ese predicador tenga una vida ejemplar. Parece que no le resultó muy importante esto. Mire, no es cuánta gente se cae cuando les oro. Es que no me agarren en Roma con otra. Fui claro, como el agua, ¿verdad? Como el agua. Es curioso.
El gran énfasis es en los tremendos milagros. El gran énfasis es en las tremendas multitudes. Juan el Bautista no tuvo esas multitudes. Juan el Bautista no tuvo esos milagros, pero tuvo una vida ejemplar. Bendice hasta hoy. Y su mensaje era puro, no se contaminó, no lo cambió aunque le costó la vida. Lo hicieron asesinar. No, Dios lo va a librar de la muerte. No lo libró. Dios lo recibió en el cielo. Y en poco tiempo, en un ministerio tal vez de año y pico, 2 años, este Juan el Bautista marcó la historia como pocos han marcado. Otros han vivido décadas predicando, no han dejado marca. Este vivió poco tiempo. Pronto el ministerio de Jesús lo opacó, pronto murió, se fue al cielo, pero dejó marcada a la humanidad hasta el día de hoy. Vidas transparentes marcan. Mensajes puros, mensajes auténticos, mensajes no contaminados ni con coronavirus. Su misión, versículo 7, vino por testimonio. Eso significa en calidad de testigo. Juan el Bautista vino en calidad de testigo. Yo vi, yo sé, yo doy testimonio de, yo soy testigo. Se dio cuenta que cuando a Jesucristo se le pregunta, ya resucitado, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, Jesús dice que a nosotros nos ha puesto por testigos. Es para que testifiquemos. Y eso de testificar significa que yo lo vi, yo lo sé, yo lo puedo afirmar porque yo lo experimenté. Si no, no puedo ser testigo. Así es que no se trata de aprender a explicar la Biblia, se trata de conocer a Jesús. El predicador tiene que ser alguien que lo conoció de primera mano. Yo sé que Jesús es real. No es, yo sé dónde están 9 versículos y lo puedo explicar. No, yo sé que mi Redentor vive. Yo lo conozco y sé que me resucitará en el día postrero. Amén. Su testimonio, que la luz había llegado. Eso es a lo que él vino a decir. La luz llegó. Este mundo ha vivido en oscuridad, pero sépanlo todos, la luz ha llegado. Juan el Bautista no estaba hablando de él. Juan el Bautista estaba hablando de Jesús. Él no estaba diciendo yo soy la luz. Juan el Bautista no estaba diciendo yo soy el profeta. Juan el Bautista no estaba diciendo yo soy el Cristo. Juan el Bautista no está diciendo yo soy Elías. Todo eso lo va a negar y lo vamos a mirar más adelante. Él niega cuando pretenden, ¿eres tú el Cristo? Yo no. ¿Tú eres el profeta? Tampoco. ¿Tú eres qué? La luz. No, yo no soy la luz. Yo no soy nadie. Yo soy una voz que clama en el desierto y que dice que ahí está. Ese es la luz. Yo soy un gritón que vine a decirles quién es la luz. Yo soy un gritón más que tiene un mensaje. Hay otro, no yo. Él es la luz. Que la luz ha llegado. Ve, como la estrella de la mañana. Como la estrella de Belén, que alumbró hasta que llegaron al pesebre. Una vez llegaron al pesebre, ni se menciona la bendita estrella.
Ni dice qué pasó con la estrella. Pero ¿a quién le interesa una estrella cuando el lucero de la mañana ha nacido en Belén? ¿A quién le interesa? ¿A quién le interesa un pastor cuando el pastor de los pastores está presente? ¿A quién le interesa un predicador cuando el objeto de ese mensaje está presente? Lo importante en una iglesia, lo importante en un ministerio, no es que usted se conecte con ese predicador, es que usted conozca personalmente a aquel de quien él habla. Aleluya. Y diga, ya lo conocí. Usted tiene razón, pero ya usted no es tan importante en mi vida. Ahora el importante es aquel a quien usted me presentó. No hay nada más maravilloso que puede pasar a un maestro que cuando su discípulo le dice, maestro, ya no te necesito. Conocí la fuente. Y el maestro debe irse contento. Debe irse feliz de que ese discípulo ya haya conocido la fuente. Amén, iglesia. Amén, pueblo. Que todos creyesen por él. Ese es el propósito. Que todos creyesen por él. No que todos creyesen en él. No es que todos crean en mí. Es que todos crean en él. Juan el Bautista no está buscando seguidores. Juan el Bautista ni está buscando discípulos. Juan el Bautista está buscando gente que se conecte con Cristo, que lo conozcan a él, aunque yo no les importe. Creer en Cristo es el propósito. Hacer que gente crea en el Señor. Amén. Mire el versículo 8. La idea es que no confundan a Juan con la luz. Y Juan lo quiere. Que no me confundan con la luz. El evangelista marca el contraste. Cuando digo el evangelista me refiero a este evangelista apóstol, a Juan, el amado. Mire el versículo 8, es fuerte. No era él la luz. Y ya lo está diciendo, pero ahora lo dice de forma categórica acerca de Juan. Oiga, don, mire para acá. No era él la luz. No era Juan el Bautista la luz, sino para que diese testimonio de la luz. No era él la luz. Ese no es el plan, ese no es el propósito. Aquí voy con una de las mías. Quien usurpa el trono de Cristo renuncia al privilegio de servirle. Quien usurpa el trono de Cristo renuncia al privilegio de servirle. Nadie le va a servir a Dios robándole la gloria. Amén. El evangelista y apóstol marca el contraste. Juan no era la luz. Yo no soy la luz. A mí no me tienen que mirar. A mí no me tienen que admirar. A mí no me tienen que alabar. Conozcan al que viene detrás de mí. Se llama Jesús. Yo no lo conocía, dice, pero ahora lo conozco. Y entra en acción y hace otra aportación sobre la encarnación. Es curioso. Mire esto que fuerte. Aquella luz verdadera, la verdadera. Hay otras luces, pero la verdadera. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, no ha quedado ni uno que no haya sido alumbrado. El apóstol está diciendo, ha habido tinieblas por la eternidad. La religión ni la judía ha logrado traer luz.
Los rituales no lo han logrado. Pero vino la luz y alumbró a todo hombre. Esto es, a todas las naciones. Esto es, le encendió la luz a todos los seres humanos. Y eso coloca una responsabilidad enorme sobre el individuo, porque le está diciendo, si no sigues la luz es porque no te da la gana. Y uno dice, ay, pero es que mi abuelita, abuelita no se convierte porque no le da la gana. Ay, pero yo le predico a un vecino mío, él es bueno pero bruto. La Biblia dice que el que anda en camino de santidad, por torpe que sea, no se perderá. Dios no va a permitir que se pierda, pero hay gente que no le da la gana. No le da la gana. Dios alumbró a todo el mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La orquesta completa estaba vibrando con fanfarria y todo. Venía a este mundo. Dicen que si la antimateria toca este mundo, el mundo explota. Pues yo no sé cómo es eso, porque cuando los piecitos de Jesús, el niño, entraron en contacto con la paja, entonces debió haber reventado el universo entero. Porque no ha sucedido nada tan extraordinario como ese. Mire, en su segunda venida, el Señor viene en gloria, baja. Todos estos que lo negaron, ese día van a doblar las rodillas, lo van a reconocer. ¿Sí? Pero en su primera venida hay unos detalles en la encarnación que son únicos en la historia. No hay un evento más extraordinario después de la creación que la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y yo me emociono hablando de eso porque me afecta pensar que Dios decidiera hacer que su hijo naciera de una mujer. Por mí, por usted. Versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Y eso es como, qué extraño. Dios lo creó y ahora él está allí. Si Dios es más grande que el mundo, ¿cómo puede estar en el mundo? Si Dios es más grande que todo ser humano, ¿cómo estaba en el vientre de esa mujer? Si Dios es el creador del universo entero, ¿cómo puede entrar en su corazón y hacer de su cuerpo el templo del Espíritu Santo? Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Vino a este mundo, qué enorme privilegio. El hecho de que Jesús viniera a este mundo, présteme atención, el hecho de que Jesús viniera a este mundo dice que aquí se puede vivir. Dice que se puede vivir en santidad. Ay, pastor, es que es tan difícil. Jesús lo demostró, se puede vivir en santidad, se puede vivir en integridad, se puede vivir decentemente delante de Dios, se puede obedecer al Padre eterno, podemos vivir como Dios quiere, podemos hacer su voluntad. Amén. El creador del mundo, y el mundo no creyó, el mundo no aceptó. Las bestias conocen a sus amos y el mundo no conoció a su creador. Los animales lo reconocen a usted. Usted bota el gato a 5 millas de la casa y regresa. Y maulla con amor, que yo no entiendo todavía. ¿Cómo le da a uno cariño después que uno lo botó? Pero nosotros, los creados, las criaturas de Dios, le dimos la espalda. No lo aceptamos. Él volverá
como juez. Y los mismos que lo negaron doblarán la rodilla. Lo triste es que será tarde porque Dios estableció un orden para la salvación. Hoy Dios quiere que creamos en Él. Por eso tenemos que predicar este evangelio. Versículo 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. El mundo es de Dios, amén. Este mundo es de Él. Vino particularmente a Israel, y los suyos, Israel, no le recibió en términos generales, ¿verdad? Hubo gente ahí que lo recibió, pero en términos generales, no lo recibieron como tenían que recibirlo. Tenían que recibirlo como Cristo, como Salvador, como amo, como dueño. No lo recibieron, lo rechazaron. Entonces el versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, porque aquellos no lo recibieron. Diga: yo lo recibo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, esto está en presente, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Algunos se acercaron, algunos que eran judíos y otros que no eran judíos. Amén. Luego se lee el capítulo 10 de ese evangelio de Juan, porque me quedan 5 minutos y quiero terminar esto. Pero luego el mismo Juan nos cita a Jesús diciendo que él tiene ovejas que no son de este redil, refiriéndose al redil de los judíos. Fuera de Israel, yo tengo ovejas que no son de este redil. Y en efecto, hubo gentiles que creyeron. Y luego continuaron creyendo hasta nosotros. Y eso de recibirlo tiene dos aspectos. Uno se llama la adopción. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero el otro aspecto se llama la regeneración. Mire lo que dice el próximo versículo, el versículo número 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Aleluya. Ahí hay unas negaciones y una afirmación. La negación: niego, no de voluntad de carne, no de voluntad de varón, ¿sí? Es decir, no de voluntad humana. Esto no viene por la sangre, esto no viene porque soy de tal apellido, esto no viene porque soy levita o porque soy descendiente de Aarón. No es de voluntad humana, no es de voluntad de varón. Esto no viene porque mi papá es fulano. No somos engendrados de forma natural. Entonces dice, sino de Dios, de voluntad de Dios. Es Dios quien obra para que usted sea salvo. Amén. Y Dios en todo el sentido de la palabra. Porque Dios el Padre envió a su Hijo. Así es que Dios el Padre hace algo para que usted sea salvo. Dios el Hijo entregó su vida en la cruz del Calvario. Así es que Dios el Hijo hace algo para que usted sea salvo. El Espíritu Santo es el que los trae. Usted no está aquí porque usted le dio la gana y usted es tan buena gente que quiso venir. El Señor lo empujó. El Espíritu Santo de Dios le atrajo, lo conquistó. Él estuvo trabajando para que usted se acercara. Aleluya. Y lo logró. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esto es por voluntad de Dios, no de varón, no de nosotros. La gran afirmación: por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, por Jesucristo, por Dios
mismo. Versículo 14, para terminar. Se los leo. Y aquel verbo fue hecho carne. No hay un milagro más maravilloso que la encarnación. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, entre nosotros. ¿Quiénes están hablando allí? Y vimos su gloria. ¿Quiénes la vieron? Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se da cuenta que de inmediato vamos a entrar en el testimonio de Juan el Bautista, pero eso lo dejamos para la semana que viene. Pero yo tengo que hacer un comentario con respecto a este versículo. Allí está hablando de la encarnación. Hecho carne por nosotros. Hecho pecado por nosotros. Aunque Él no conoció pecado, aunque Él no hizo pecado, aunque Él no cometió maldad, recibió nuestro pecado. ¡Qué injusticia! ¿Sabe que el versículo dice literal y textualmente acampó entre nosotros? Eso de que habitó, dice acampó entre nosotros. Atención, les robo un minuto, por favor. Ese acampó, a los que están por internet y a los que están aquí, ese acampó entre nosotros es una alusión suave al arca del pacto, al tabernáculo, al campamento en el desierto. Ve, cuando dice que cuando un judío leía este evangelio y decía que Jesús acampó, no podía evitar que su mente le hiciera pensar cómo se acampaba en el desierto. Pero ese acampar para ver el arca del pacto, que es la presencia misma de Dios. Y entonces está diciendo, volvió el campamento de Dios entre los hombres. Volvió ese campamento y está allí. Y las palabras se parecen. Esa Shekinah se está manifestando. Está diciendo el texto que el campamento de Dios se estableció aquí con un propósito. Que la gloria de Dios, se da cuenta que vimos su gloria, es su Shekinah. Vimos su gloria. Está Dios mostrando su gloria a través de este velo de carne. Así que de alguna forma se trasluce y los discípulos, los apóstoles estaban viendo esa gloria y quieren que nosotros la veamos. Juan está interesado en decirnos, yo lo vi. La gloria estaba allí. Dios se hizo hombre. Nos lo está gritando con imágenes antiguo testamentarias y con vocabulario del Nuevo Testamento, pero que nos obliga a pensar en aquella carpa casi insignificante, en aquel arca hecha por los hombres, se manifestó la gloria. Y nos está diciendo en ese nacido de mujer, sobre el quien los pecados son echados, se manifestó la gloria de Dios para que usted sea salvo, para que usted sea perdonado. Le está diciendo, aprecia esto que vale oro. No, que oro es nada. Aprecia esto. ¿Sabe que Juan de alguna forma está aludiendo a lo que luego la Biblia va a llamar Emmanuel, Dios con nosotros? Él está describiendo a Emmanuel y vimos su gloria, los rayos de su gloria a través de la carne. Los apóstoles lo vieron. Y si usted es salvo, usted también ve esta gloria. Por adopción, por regeneración, somos salvos. Le dije que les robaba
1 minuto y le robé 3. Ahora le quiero invitar a orar. Los que están aquí se ponen de pie. Los que están en la casa se unen conmigo en oración. Vamos a orar. Señor, tu palabra es maravillosa. Apenas estamos comenzando a considerar este evangelio y estamos viendo cosas tan gloriosas, cosas tan preciosas, Señor. Enséñanos, Dios bueno, a vivir esta palabra hermosa, esta palabra extraordinaria. Padre celestial, glorifícate y enséñanos con luz, con revelación, como nunca. Señor, que este evangelio de Juan, en esta y las próximas semanas en que lo estemos estudiando, provoca, Señor, que esa letra se haga vida en cada uno de nosotros y tu gloria se manifieste. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dele gloria al Señor. Puede sentarse. Si usted necesita un sobre para preparar su ofrenda, se lo van a entregar ahora. Los hermanos que están viendo a través del internet, ustedes a quienes no les podemos entregar un sobre, les quiero entregar una alternativa o dos para que pueda ofrendar también. Algunas personas que nos están viendo son miembros de esta iglesia y están en su casa. Yo les pido que participe en el acto de la ofrenda en este momento. Vaya a mi página diaspavon.com. Hay hermanos en diferentes partes del mundo que tal vez quieran participar. Han dicho, hemos comido manjar del cielo y queremos bendecir con una ofrenda. Si usted quiere bendecir con una ofrenda, vaya a la página diaspavon.com. Allí va a haber un botón, creo que está a la derecha, que dice donaciones. Oprima allí o haga clic en ese botón que dice donaciones y se le va a abrir una cartilla para que usted pueda hacer su aportación, su donación, su ofrenda. Ofrendar es un enorme privilegio. Hay gente que nos está viendo en Puerto Rico, varias personas nos están viendo en la isla de Puerto Rico. Y los de Puerto Rico siempre preguntan que si pueden donar con ATH móvil. Bueno, la respuesta es sí. Puede utilizar su ATH móvil para donar. Yo les voy a dar el número para que haga su donación. Y mire, no hay donación pequeña, no hay ofrenda pequeña, ni insignificante. A pesar de que hemos cancelado cruzadas, a pesar de que no estoy viajando, estoy acá en Miami todos los días haciendo transmisiones, todos los días haciendo los programas, todos los días grabando. A pesar de que no estamos viajando, las niñas en el Perú tienen que seguir siendo atendidas. Los niños en Nicaragua tienen que seguir comiendo, bebiendo. Los presos que estamos ayudando en México, en República Dominicana, en varios lugares en Estados Unidos, en todas las cárceles de Puerto Rico, tienen que seguir recibiendo sus Biblias. Siguen llegando las cartas de confinados que nos piden Biblias y se las enviamos inmediatamente. Así es que su ofrenda, no importa en qué parte del mundo, es importante. Hágalo a través de la página. Puerto Rico, los que quieren donar con ATH móvil, les voy a dar el número, me lo han escrito aquí en esta tarjetita. 939-213-3140. Lo voy a repetir. El número para ATH móvil es 939-213-3140. Haga su aportación de esa manera. Qué alegría poder adorar al Señor. Y en este momento con nuestras ofrendas. Así es que póngase de pie para que oremos y dediquemos nuestras ofrendas al Señor. Padre eterno, recibe estas ofrendas en este instante. Recibe las ofrendas de aquellos que están entrando a la página a diaspavon.com y donando allí.
Recibe, Señor, las ofrendas de aquellos que lo están haciendo por la ATH móvil o por cualquier mecanismo de los que se ha provisto. Y aquellos que están aquí, Señor, que la traen personalmente. Recíbelas, Dios. Son para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.